A finales de julio de 2020, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba en rueda de prensa la creación de un pasaporte COVID-19, exactamente la cartilla COVID-19 tal y como lo denominó la presidenta. Tras muchas críticas, meses después, tras la presión ejercida por países como Grecia, España, Italia y Portugal, la Comisión Europea se ha visto en la obligación de desarrollar una idea similar. Y aunque ya te adelanto que los no vacunados podrán viajar, ¿en qué consiste exactamente el documento? ¿Cómo lo podremos conseguir? ¿Qué nos permitirá concretamente? Como siempre, todo esto y mucho más en el vídeo de hoy. Soy Vicent Bañuls, periodista, politólogo, y esto es Transeúntes, donde hablamos de la Unión con lenguaje de calle. El pasaporte COVID, conocido exactamente como certificado digital de vacunación contra la COVID-19, se trata de un documento en el que, de acuerdo a las palabras de nuestra querida presidenta Ursula von der Leyen, incluirá, más allá de la información sobre si estás vacunado o no, cuestiones tan relevantes como si posees o no anticuerpos, las pruebas PCR que te hayas realizado a lo largo de tu vida o si has superado la enfermedad. El objetivo, muy simple: poner a Europa como destino de viajes seguros en el momento en el que la incidencia nos lo permita. Pero vale, vamos a lo importante. ¿De qué plazos estamos hablando? ¿Cuándo veremos esto convertido en una realidad? Siguiendo siempre las declaraciones de von der Leyen, la Comisión prevé publicar una propuesta antes de que se acabe el mes de marzo, es decir, como mucho, en 2 semanas máximo. De hecho, nuestra querida comisaria de Sanidad ha establecido el día 17 de marzo como fecha clave para que el proyecto reciba el visto bueno por parte de los 27 países miembros. Bruselas, en su maravillosa idea de modificar los mensajes, ha querido definirlo como pase verde digital. Y para llegar hasta aquí, ha sido curioso el trayecto recorrido. Los países del sur, los que parece que últimamente están dándole un poco más de sentido y cordura a la UE, son los que inicialmente apostaron por esta idea, más que nada porque su economía, sin ir más lejos, se basa gran parte en el turismo, tal y como le pasa a nuestro querido país. En el lado contrario, teníamos a dos pesos pesados en la UE: Merkel, que miraba con mirada desafiante dicho proyecto y aseguraba que no iba a apoyar una medida que permitiese tan solo viajar a los vacunados, y Emmanuel Macron, quien afirmó que el documento no podía proporcionar derechos específicos a las personas vacunadas. Pero no ha llegado la sangre al río, no se ha llegado a ninguno de esos extremos. Y como hemos visto al principio, el pasaporte COVID servirá para todos los ciudadanos europeos en sus viajes dentro de nuestras fronteras, aunque algunos expertos ya aseguran que también servirá para viajes extranjeros. Pero vamos a los plazos y a otras cosas importantes antes de los plazos. El ritmo de vacunación. Europa se está enfrentando a muchos problemas. Sin ir más lejos, y por primera vez desde que se creó el mecanismo, el pasado jueves la Unión Europea intervenía un camión en Italia cargado de vacunas de AstraZeneca, las cuales iban a ser exportadas a Australia. Con la llegada de las nuevas cepas, los expertos empiezan a asegurar que el rango mínimo de vacunación para conseguir la inmunidad no es del 70%, sino más bien debería de ser un poquito más. Con lo cual, ¿a dónde estamos yendo? Dejando un poco la movilidad de lado, algo bastante importante para este pasaporte COVID son las cuestiones sanitarias. Sin ir más lejos, si tú acabas de recibir la primera dosis y por X razón tienes que irte a vivir a Lyon, Milán o Viena, este pasaporte también te va a permitir que puedas recibir la segunda dosis en cualquiera de los 27 países miembros de la Unión Europea. No te engañaré, el gran escollo en todo esto son los problemas legales y la negativa por parte de la OMS. En primer lugar, la Comisión Europea tiene que encontrar la vía jurídica que permita evitar cualquier tipo de limitación de libertad ciudadana. De hecho, justo por esta razón, como mencionaba antes, Bélgica y Francia se opusieron a que todo esto empezase. Y aunque, por ejemplo, Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, haya acordado la creación de una multa de hasta 600.000 euros para aquellas personas que no se vacunen en caso de que las autoridades sanitarias estableciesen su obligatoriedad, la vacuna de la COVID en todo el continente europeo sigue basándose en el principio de no obligatoriedad. Así que por el momento, y también en base a aquella resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nadie en territorio europeo puede exigir la vacunación de este vial a un ciudadano.
En cuanto a la OMS se refiere, esta está totalmente en contra, porque por la misma cuestión que nos planteamos todos, ¿sabemos la duración de la vacuna? No. Pues entonces, la Organización Mundial de la Salud considera que no es algo bien estructurado a nivel científico. Esta va más allá y asegura que en uno de sus informes epidemiológicos semanales, que haber recibido las 2 dosis de la vacuna no es garantía de que, por ejemplo, Marga, una señora de 84 años, se vaya de viaje a Cochabamba, donde su incidencia está catalogada en rojo por parte del Ministerio de Desarrollo y Economía Plural de Bolivia. Pero cuando todos los documentos legales estén en marcha, ¿cómo será todo esto? Escucha estas declaraciones de la ministra Reyes Maroto. Como sabéis, hemos creado una comisión interministerial que preside el presidente del Gobierno para agilizar su desarrollo y para poder hacer un proyecto piloto para probar su idoneidad y estar preparados para su uso en el momento en el que los datos de la pandemia lo permitan. Para el Gobierno es clave tener disponibles todo tipo de herramientas tecnológicas para iniciar la movilidad y volver a hacer que España y que Europa sean destinos de viaje seguros. Todas estas iniciativas, cuya implementación están alineadas con la contención del virus, con la aceleración del proceso de vacunación, sin duda nos permiten tener, como decía Abel, un horizonte, tener esperanza y ser más optimistas que hace un año sobre la reanudación de los viajes. En cuanto al pasaporte como tal, será físico y digital, aunque ten en cuenta que la Unión Europea no presentará nada hasta el próximo 17 de marzo, como te he dicho al principio del vídeo. Para poder garantizar el seguimiento de las vacunas se registrará el nombre genérico del fármaco, el nombre del comercial, el número de las dosis administradas, cuándo se administró y cuándo tocaría la siguiente. Además, se trazaría el personal sanitario, el país y el centro responsable de la vacunación. Finalmente, el certificado recogería quién lo ha emitido, su validez y su versión digital, porque además de la copia física se prevé también una versión digital y en formato de QR. Así se podrá emitir en cualquier momento, aunque su duración puede ser distinta a la inmunización de la vacuna. Pero mientras tanto, en Madrid pasa esto. Sí, muchos. ¿El avión completamente lleno, entiendo? Completamente, sí. Porque os venís para acá en busca de fiesta, en busca de Restaurantes. ¿A la discoteca? Discoteca, c'est tout ce que je sais dire. Porque allí están cerradas. La fiesta. Porque aquí está la fiesta. Sí. It's very cheap to come, very easy. It's very cheap, muy barato. Yeah, How much? like 70. You can get between 70 and 150. 70 euros, Sí. ida y vuelta. Sí. Saquen sus conclusiones. Hoy, como has podido comprobar, no ha habido datos, pero los habrá próximamente. De hecho, prepárate para el vídeo de la semana que viene. Ya sabes que puedes dejarme cualquier tipo de duda o pregunta en los comentarios. Nos vemos en el vídeo de la semana que viene.